De vez en cuando me gusta hacer estos videitos para darle un poquito de contexto histórico, porque no toda la gente lee. Vamos a estar claros, no toda la gente lee, no toda la gente conoce historia. Tenemos una nueva modalidad de crítica al boicot a Goya. La nueva modalidad es una variación de estas palabras. Pero René, ¿y qué pasa con los salarios de todos los puertorriqueños que trabajan en Goya? Esa gente son inocentes, sus familias requieren ese salario. ¿Cómo le vamos a hacer daño a ellos? Es más, si le hacemos daño a ellos, no le estamos haciendo daño a Goya, no le estamos haciendo daño a los líderes, a los políticos, no le estamos haciendo daño a Trump, le estamos haciendo daño a los empleados. Ay, no. No debemos hacer un boicot de Goya porque le hacemos daño a los empleados y sus salarios. A esa crítica, a esa modalidad, yo le tengo solamente una referencia, un retort, una crítica. ¿Saben cuándo fue la última vez que hubo un boicot histórico? Muy reconocido todavía, aunque han habido muchos otros boicots después, que de hecho muchos de ellos influenciados por este boicot histórico. Para los que no saben, en el 1960, lo que desató la gran mayoría de luchas que ocurrieron del 1960 hasta 1965 fue un boicot llamado el Montgomery Bus Boycott. Era un boicot de los negros a las guaguas, las líneas de autobuses de la ciudad de Montgomery, Alabama. De ahí es que surge, porque yo sé que muchos puertorriqueños no saben esto, leen un capítulo, un párrafo una vez cuando estaban en high school y ese día ni prestaron atención. Así que como no estudiaron historia, yo les voy a dar y relatarle cuál fue la historia. Esa es la historia famosa de la activista, porque no fue inocente, no fue simplemente una afroamericana que estaba cansada, como la pintan. Ella era una activista. Ellos habían planificado esto. Ya estaban cansados del abuso en la ciudad. Habían discutido. Ella era miembro de muchas de las organizaciones activistas de Montgomery y del sur. Y habían discutido la posibilidad de que en un momento dado la señora Rosa Parks tomara acción, hiciera un acto de desobediencia civil cuando se le pidiera a ella ceder su asiento para que un blanco pudiera sentarse ahí y ella sentarse atrás, como era la regla en la sociedad segregada racista del sur de los Estados Unidos en 1960. Entonces, cuando llega el momento, ella se sentó a propósito en uno de los asientos del frente, dos o tres asientos por ahí, como la tercera línea, y el conductor del vehículo, del autobús, le dice, hey, usted se tiene que echar para atrás, porque se estaba empezando a llenar la guagua y habían blancos. Y ella rehusó. Ella rehusó pararse. Cuando ella rehúsa, llaman a la policía y los policías la arrestan. A través de ese incidente se desata una rabia, una furia por todo lo que era Montgomery, Alabama. Y las diferentes iglesias que estaban ya organizadas debajo de una organización llamada The Southern Christian Leadership Conference. Para los que quieran saber de eso, deben buscar el libro David Garrow, Bearing the Cross. El autor David J. Garrow, el título es Bearing the Cross, la autobiografía de Martin Luther King y The Southern Christian Leadership Conference, que fue la asociación política religiosa que él usó para poder hacer sus luchas por esos 5 años. Ese era su movimiento. También estaba SNCC, que era The Student Nonviolent Coordinating Committee, que eran más de jóvenes. Gente como Bernie Sanders fueron miembros de SNCC, Stokely Carmichael y otros que lucharon también con activismo. Pues, ¿por qué esa lucha es muy importante? Porque estuvieron casi un año o 2 años, año y medio por ahí, diciéndole a toda la gente, a mujeres ancianas, a hombres ancianos, que no usaran la guagua. La gente caminaba 2, 3, 4 millas para llegar a sus trabajos. Se organizaron una serie ¿cómo se? De PON a través de usos de vehículos privados de las iglesias para que la gente pudiera llegar a sus trabajos y hacer sus diligencias con la ayuda de la comunidad afroamericana. Todos en solidaridad. Lo importante, los negros en ese tiempo tuvieron solidaridad con cada uno. Nadie pensó de una forma egoísta de que, pero contra eso me perjudica a mí. Yo no quiero estar caminando. Ay, no, yo me voy a montar en la guagua. Olvídate del boicot. Si ven fotos de esos tiempos, las guaguas estaban vacías. Todos los negros tomaron acción. Fueron solidarios con sus propios otros hermanos, aun cuando les sacrificaba a ellos mismos, aun cuando se perjudicaban ellos mismos, porque si sus jefes sabían que estaban participando de estas protestas, podían exponerse a ser votados. Recuerden que muchos de esos afroamericanos trabajaban en hoteles, en cocina, en diferentes trabajos donde eran los empleados manuales, los que le pagaban menos dinero. Y si un jefe de un hotel o un jefe de un restaurante
se entregaba que René González, el afroamericano, no estaba usando la guagua, estaba participando con Martin Luther King y el Southern Christian Leadership Conference en una protesta y un boicot, perdía su trabajo. Se arriesgaron y fueron solidarios. El boicot fue exitoso. Las líneas de Montgomery, de las guaguas autobuses, se sentaron con Martin Luther King y empezaron a negociar cambios. Al principio no querían negociar los asientos hasta que MLK, Martin Luther King, les obligó y le dijo: nosotros no vamos a parar nuestro boicot hasta que se elimine el racismo aquí con las guaguas, porque ellos sabían que no podían eliminar el racismo total del sur. Ellos querían simplemente dejar que la gente pudiera sentarse donde ellos quisieran y que ningún negro tuviera que ceder su asiento a los blancos. Y fue exitoso el boicot. El boicot fue exitoso contra una injusticia social de sus tiempos. Y debido a ese éxito, empezaron a sentirse con más valentía los negros a hacer una serie de protestas en diferentes sitios. Protestaban en los restaurantes para que le dieran de comer. Protestaban en las calles para que los dejaran caminar. En vez de tener que caminar para adentro en el... ¿Cómo se dice? En la acera, poder caminar afuera, porque la ley era que tú tenías que, si eras negro, tenías que ceder la acera para que el blanco pudiera caminar por la acera y el negro tenía que caminar por la calle, cerca de la acera. Esas eran las reglas. Muchas de ellas eran informales, pero aunque eran informales, se hacían valer por la violencia. Porque si tú eras un negro que no respetabas esa regla informal, los blancos te podían caer encima, 5 o 6 blancos en una esquina, y decirte: boy, don't you know you're supposed to walk on the street, boy? Y entonces cuando le decían esa forma, así como lo he dicho, le podían caer a la gente. No era como ahora que un negro tú le dices algo y van a pelear. Eso no era así, había una violencia increíble, había terrorismo con la gente. El que se pusiera rebelde lo mataban. El padre de Malcolm X era un activista que creía en las palabras de Marcus Garvey, que era un activista afroamericano, y por ser un activista y escuchar las palabras de Marcus Garvey, al padre de Malcolm X lo mataron. Lo amarraron a una vía de tren para que el tren lo matara. Había gente que murieron, habían blancos, Cheney y otras personas que murieron. Medgar Evers, el activista Medgar Evers, que era un pastor, murió linchado. Había mucha gente que murieron porque por el día te decían malas palabras o te daban la pela, pero por la noche venían vestidos con los hoods blancos, con sus caballos y sus armas a matarte. Te venían a asesinar. Pues entonces, ¿por qué eso aplica hoy en el 2020? Porque estamos nosotros como comunidad latina ante una injusticia social. Varias, de hecho. Se nos ha llamado a nosotros violadores y rapists. Violadores y pillos, perdón, por el señor Trump. Se le dijeron a los mexicanos, pero eso es por extensión, porque se lo dio a los mexicanos, porque los mexicanos son el grupo latino más grande. Pero no se crean que los cubanos, los boricuas, los dominicanos, los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, y sigue, somos algo diferente. Que él va a decir: espérate, con los guatemaltecos estoy bien, pero con los mexicanos son violadores y pillos. Mentira. Él cree que los salvadoreños también son pillos. Él ha hablado de que El Salvador tiene gangas de MS-13 y que son todos un montón de gang members. Ha dicho de los puertorriqueños que somos bravos. Ha dicho que Julín es nasty woman. Con Puerto Rico nos quería vender. Con los cubanos también los mismos pensamientos. Lo que pasa es que él es bien cuidadoso con los cubanos porque en Miami tienen poder político. Pero el punto es que hay una injusticia racial contra nuestra gente. Y con la gente que son latinoamericanos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, otras personas de Centroamérica que se han escapado de países porque donde ellos viven, las aldeas donde ellos viven, las diferentes gangas y los paramilitares y los gobiernos matan a la gente. Ellos están tratando desesperadamente de escapar con sus vidas para poder darle, número 1, tener vida, número 2, darle una mejor vida a sus hijos. Es un acto de sacrificio, un acto noble y honorable de sacrificio. Olvídense de que si es legal o ilegal. Cuando tu vida está en juego, tú te la juegas. Cuando tu vida está en juego, tú te la juegas. Lo han hecho los cubanos cuando se han tirado en Yola para salir de Fidel, de la revolución. Están pobres, no tienen futuro, se tiran y mueren ahí. ¿Cuántos dominicanos se han tirado de Dominicana y han llegado a Mayagüez, a la costa del oeste de Puerto Rico? Lo mismo en Haití. Haitianos se han mudado a Dominicana, haitianos han viajado hacia Cuba, también se han tirado a Cuba, a vivir en Cuba. Se han tirado también hasta los Estados Unidos. O sea que han habido actos de desesperación por personas de países del tercer mundo para llegar a países de primer mundo. Eso lo vemos también en Europa. Por lo tanto, no se le debemos juzgar a las personas en esas condiciones porque es muy fácil para nosotros los puertorriqueños y los cubanos en particular, que vivimos en los Estados Unidos con ciudadanía americana y mucha comodidad del primer mundo, mirar a los otros latinoamericanos y decirles: bueno, eso te pasa por ir porque lo hiciste a lo ilegal.
perdóname, pero tengan un poquitito de solidaridad con los latinos. Y número dos, un poquito de misericordia con los seres humanos, un poquito de conciencia. Son seres humanos que están sufriendo. Y para tirarse esa jornada caminando lo que nadie en los Estados Unidos caminaría entre varios países para llegar a los Estados Unidos, eso es tenerle miedo. Eso es tener miedo a lo que te espera en tu país, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a los Estados Unidos, lo meten en jaulas, lo meten en campos de concentración, donde literalmente se ha reportado más de 50 a 70% de casos de los niños, no las mujeres, de los niños están violando a los niños. Déjame repetir eso. Están violando a los niños. Los Border Patrol están violando niños. Mandan muchos de los niños y muchas de las mujeres, especialmente las mujeres y los niños, a diferentes prisiones por todos los Estados Unidos. Algunas de ellas son prisiones, pero como no tienen más espacio en los campos de concentración, los mandan a diferentes centros de detención en diferentes estados. Y en esos centros de detención no hay ninguna supervisión, no hay ninguna fiscalización, no hay cámara, no hay una forma de probar y tener un sistema para asegurar de que un oficial del Border Patrol no entre en una celda con un niño o con una mujer y los viole. Y está pasando. Hay un montón de artículos. Si usted no me cree, búsquelo en Google. Hay decenas de artículos sobre esto. Estamos viendo algo, inclusive, yo diría, al mismo nivel o peor de lo que vimos en los tiempos de Martin Luther King. Porque aunque, claro, había terrorismo y había asesinatos y el Ku Klux Klan estaba matando personas negras, eso de tener un sistema, una forma sistemática de violaciones y de abusos, como lo han tenido con los latinos en los campos de concentración, en la frontera y en otros sitios, eso no existía. Estamos hoy en el 2020, mientras usted y yo, usted me está escuchando, yo estoy tranquilo en mi casa y usted me está escuchando tranquilamente en su casa, en estos momentos alguien está siendo violado. En estos momentos alguien está siendo violado. En estos momentos hay un latino teniendo frío con un papel de aluminio, que es lo único que le dan, tirado en un piso de cemento frío, en una jaula, en la frontera. En este momento hay un latino, una mujer o una mamá tratando de darle de comer a un bebé y no tiene suficiente leche en su seno. En este momento, mientras usted y yo estamos escuchando esto, y a usted no le importa mucho, porque yo sé que hay muchos de ustedes van a escucharme y no les va a importar, pero a mí me importa. Así que lo voy a hablar, aunque sea para que o los Dumare y Orúmila y los Bob Borisha arriba me escuchen a mí, sepan que yo estuve en los momentos que teníamos que hablar, yo no me quedé neutral. Yo hablé públicamente contra esta injusticia. En este momento hay alguien que está tratando de tomar agua porque no hay agua en su celda y lo tiene que sacar del inodoro. Lo que usted no haría. Lo que no haríamos a los perros. Hay un salvajismo ocurriendo en estos momentos y es por diseño. La persona más responsable de estas políticas se llama Stephen Miller. Búsquelo en línea si no sabe quién es Stephen Miller. Es un blanco supremacista declarado. Sus correos electrónicos fueron filtrados y en los correos electrónicos habla de forma racista contra los latinos y contra otros grupos. Es un blanco supremacista. Y este señor trabaja en la administración de Donald Trump y Donald Trump le ha dado su aprueba. Su stamp of approval, aprueba todas sus políticas. Por lo tanto, tenemos un blanco supremacista que está tratando a los seres humanos latinos horriblemente. Es un diseño. La idea es que sea el trato más salvaje posible dentro de las reglas de los Estados Unidos. Porque si empiezan a abusar a la gente físicamente dándole cantazos, ahí se les cae el kiosco. Dejan la cosa con mucha tranquilidad y no les dan cantazos, pero no le dan buenas comidas, no le dan forma para tener calor, no le dan atención médica. Han habido gente que se han muerto en los campamentos de concentración porque no recibieron la medicina o el cuidado médico necesario al momento y empezaron a empeorar. Ahora con el COVID tiene que estar peor. Dejan a las personas tomando agua del inodoro. El punto es que se filtren todas estas noticias para que tengan miedo a los Estados Unidos. Para que en vez de arriesgarse a venir a los Estados Unidos, digan, me voy a quedar en mi aldea en Nicaragua y quizás me van a matar aquí a tiroteo, pero por lo menos no estoy en un campo de concentración en los Estados Unidos. Y es por diseño. Y cuando un gobierno hace las cosas por diseño, de una forma salvaje, nosotros tenemos que hacer la voz. Entonces, referente a la situación del boicot, en los tiempos de Montgomery, nadie se preguntó, ay, pero ¿por qué vamos a hacer un boicot? Ustedes no piensan en las pobres vidas de los blancos y su salario. ¿Cómo van a poder pagar su vida? ¿Cómo van a poder pagar sus casas? ¿Cómo van a poder pagar las utilidades? Ustedes no han pensado que no le van a hacer daño a los gobernadores del sur o al presidente de esos tiempos, a Bull Connor, que los únicos que van a sufrir son esas pobres familias blancas que tienen que traer su sustento a sus casas.
No le estamos haciendo daño a los gobernadores, le estamos haciendo daño a los blancos y sus familias y sus salarios. Nadie en los 60 pensó eso. Nadie en los 60 habló eso. Sin embargo, en el 2020 hay latinos que están hablando, pero los pobrecitos empleados de las empresas. Qué increíble, ¿verdad? Que el pensamiento no es aquí hay una injusticia, tenemos que ser solidarios, vamos a tumbar todas las instituciones, todas las corporaciones y toda la gente que apoye esto. Le vamos a ir en contra, como fueron solidarios los afroamericanos en los 1960. Pero cuando llega el 2020, lo que demuestra que los latinos, y no todos, pero una porción bastante significativa, no somos solidarios. Somos personas que hablamos de que somos seres humanos, muchos de nosotros vamos a iglesia y hablamos de Jesucristo y qué buenos somos con Jesucristo y de hacer el bien al prójimo, ¿verdad? Entonces cuando llega el momento no lo hacemos. Cuando llega algo tan fácil como, ¿sabes qué? No voy a comprar este producto, voy a comprar Badia, voy a comprar especies Montero. Y si no tienen lo que yo quiero, pues ¿sabes qué? Yo puedo vivir sin eso. Yo puedo vivir sin esa comida. Yo no me muero por tener esa comida. Es más vale la vida de la persona sufriendo en ese campamento que si yo me comí unas habichuelas negras Goya. No las voy a comprar. Yo soy así. Yo no voy a comprar productos Goya porque es más importante para mí saber que estoy haciendo algo para luchar contra esa injusticia que está ocurriendo en los campos de concentración, que son hermanos latinos. Y ahí es la gran diferencia entre yo y un montón de gente que va a estar viendo este video. Porque hay un montón de gente que también van a ver este video y lo primero que van a decir es, yo no voy a perder mi adobito y mis habichuelas, así que allá tú, René. Y ahí es donde uno ve quién es un hombre y quién es un muchacho. Quién tiene dignidad y quién no la tiene. So, la próxima vez que me vengan con eso de que el boicot y que los boicot y que pasó, que es el salario, les voy a decir una cosa. La última vez que hubo un gran boicot, toda la gente fue solidaria y a nadie le importó los salarios de los blancos. Fueron para adelante con los boicots. No me digan a mí que los boicots no funcionan. Lean historia para que tengan siempre en su conciencia cómo se relaciona sus actos actuales en la actualidad con los actos de las personas en el pasado. Para que tengan el sustento moral y para que tengan el sustento y la justificación moral e intelectual a las personas cuando le critican. Ay, no hagas eso. ¿Qué resuelve eso? ¿Qué resuelve eso? Resuelve la libertad de los negros. Si no hubiera sido por los Montgomery Boycott, quizás hoy en día todavía los negros estuvieran sentados en la parte de atrás de las guaguas y tomando agua de fuentes que tiran la palabra encima, colored. Mastícate eso.